He tenido la suerte de formar parte de una entidad educativa donde pude adquirir grandes experiencias porque existía un gran interés por hacer las cosas muy bien. Un momento muy interesante era justo las juntas de evaluación. Cada vez que terminaba un periodo de aprendizaje, pues elaborábamos un informe individual indicando el rendimiento de cada uno de los alumnos. El jefe de sección, una vez tenía reunidas en un cuadrante todas esas calificaciones de cada uno de los profesores, iniciaba una ronda repasando la situación de cada uno de los alumnos. De esta forma se intentaban tomar decisiones sobre los informes definitivos que se iban a entregar a los padres. Cuando uno de los profesores argumentaba el suspenso de un alumno, en muchas ocasiones se oían quejas de este tipo: es que no estudia nada, además nunca entrega los deberes, en clase no presta atención, es listo, pero es muy vago. Como eran alumnos que yo conocía a fondo, me enfadaba interiormente porque las descripciones eran con frecuencia injustas. Faltaba profundizar un poco más en esas afirmaciones. Normalmente eran chicos con problemas de atención o de hiperactividad. En otros casos existía un verdadero rechazo al profesor o incluso temor. También podía apreciarse una pérdida de interés por la asignatura debido a lo aburridas que eran algunas clases. En una de estas juntas de evaluación, cansado de escuchar tanta injusticia en plena discusión sobre un alumno, tuve que hablar claro. Tenía que decirlo, aunque esto fuera para muchos profesores un jarro de agua fría. Estoy de acuerdo en la descripción que se ha hecho de este alumno. No presenta sus deberes. Es un cara dura. Está metido en todos los fregados. Pero tengo que dejar claro, de una vez por todas, que no hay alumnos malos, sino malos profesores. Y de esto no se habla nunca. Por un momento, en la sala de juntas se produjo un silencio total que rompió el jefe de sección intentando quitarle hierro a lo que había comentado. Alguno de los profesores intentó defenderse. Me parece bien lo que dices sobre este chico. Es cierto, pero ¿qué has hecho tú personalmente para ayudarle? ¿Has hablado con él para saber las causas del problema? ¿Le has animado a cambiar? ¿Has pensado que quizá tus clases hay que hacerlas un poquito más amenas? ¿Has tenido alguna conversación con sus padres para conocer más a fondo las circunstancias personales por las que este chico está pasando? ¿Sabías que sus padres han sufrido un duro golpe recientemente? Que sepas que la culpa de que este chico no rinda en la escuela es tuya y mía y de nadie más. Por último, y para no dejarme ni un solo punto sin aclarar, comenté algo que, aunque es opinable, su puesta en práctica, la idea es básica. Quizá los alumnos deberían evaluar también a los profesores. Sería muy útil para poder comprobar cómo lo estamos haciendo, y si no son los alumnos, debería existir un comité de evaluación para los profesores. Pienso que en otros países esto ya existe, pero aquí el profesor no tiene este tipo de control, con lo que se duerme en los laureles y no se preocupa de lo importante que es ofrecer una calidad máxima en la enseñanza. Si lo que nosotros buscamos es ganar campeonatos desde que los niños son muy pequeños, pensaremos en niños buenos y malos. Me quedaré con los buenos y eliminaré a los malos. Algunos equipos de fútbol base son defensores de esta afirmación.
Yo mismo la he podido escuchar muchas veces. Nosotros siempre tenemos que ganar. Si lo que buscas como entrenador es formar a tus jugadores, te debe dar igual el nivel que tengan. Intentarás realizar una labor impresionante con todos, sabiendo lo que puedes exigir a unos y a otros, según su nivel de juego. Preocúpate de ayudar a cada uno de tus jugadores. La pregunta que debes formularte es: ¿cómo puedo ayudar a este jugador que tengo en mi equipo? ¿Por qué no rinde? ¿Qué problema puede tener para que no reaccione como yo esperaba? Sin embargo, hay clubes que necesitan ganar, dicen ellos, porque piensan que el prestigio en el periodo formativo está ahí, en las victorias. ¿Qué buscamos? ¿El prestigio personal y de la entidad o la mejora del jugador? Tú como entrenador, ¿qué buscas? ¿Que tu jugador aprenda o que simplemente gane partidos y reciba aplausos? Ten las ideas muy claras al respecto y dedícate a enseñar este deporte con verdadera vocación. Tu sueño es conseguir que los jugadores aprendan todo lo que eres capaz de enseñarles. Prepara las sesiones en base a una programación de calidad. Utiliza una metodología adecuada a la edad. Contrástala con otros compañeros que tienen los mismos objetivos. Tus jugadores deben divertirse aprendiendo mucho. Utiliza la motivación como herramienta de trabajo, sabiendo que es la mejor fórmula para conseguir el máximo rendimiento de cada uno de tus jugadores. Muéstrate paciente y optimista cuando las cosas no salen del todo bien. Procura ver en cada jugador no solo un futbolista, sino una persona a la que puedes ayudar muchísimo en su vida. Eres un ejemplo para ellos y procura transmitirles esos valores que les servirán para toda la vida. Ante esto, existen otros entrenadores que lo único que buscan es su lucimiento personal, ganar a toda costa para llenar sus currículums, para ascender de estatus en el club. Si el niño es malo o encuentran a otro mejor, se sigue el proceso habitual que consiste en retirarlo del equipo y poner a otro hasta que no sirva y entonces lo vuelven a sustituir. Van destruyendo equipos, jugadores, porque todo pasa por ganar ese fin de semana, como sea. Este tipo de entrenador no tiene ninguna programación coherente. A veces ni existe el programa, lo marca la situación del momento. Improvisan constantemente y sin darse cuenta se hacen repetitivos, aburridos, violentos, antipáticos. No les interesa en absoluto lo que puede aprender el jugador a largo plazo, sino lo que puede realizar en la actualidad para ganar ahora. Son esos niños que juegan en los primeros equipos, pero que se gastan rápido y no progresan. Niños de usar y tirar. Utilizan una sola pierna, les falta algo de técnica y les sobra mucho físico. Son muy violentos, aplican todas las trampas que les han enseñado sus entrenadores para ganar, sin tener en cuenta lo importante que es la honestidad, el respeto, la deportividad. Pero eso sí, juegan en un gran equipo. En una ocasión vino un entrenador a decirme que tenía un jugador que no rendía y que quería sacarlo del equipo y ponerlo en uno de una categoría más baja. Quise hacerle ver que quizá no rinde, pero que no hay malos jugadores, sino malos entrenadores. Le aclaré que debía conseguir que el niño volviera a rendir como lo había hecho al principio, cuando decidió tenerlo en el equipo. Le añadí que no debía importarle tanto la competición y que
pusiera todos los medios para que este jugador cambiara. Preocúpate de él. ¿Qué es lo que realmente le pasa? ¿Por qué no rinde como antes? ¿Cómo puedo ayudarle yo? El chico notó el cambio de actitud del entrenador. Los niños se dan cuenta enseguida si el entrenador tiene confianza en él o no. Cuando notan que les quieres y que piensas en ellos, su actitud mejora y su rendimiento también. Ahora juega en el equipo con la misma ilusión que los demás. El padre me comentó que el cambio se había notado inmediatamente y que ahora iba a los entrenamientos y a los partidos con muchas ganas. Y eso es lo único que buscan los padres, que sus hijos sean felices con este gran deporte. Este chico, sin esta intervención, ya habría dejado el fútbol. El niño no era malo, necesitaba únicamente este empujón que supo dar a tiempo su entrenador.